Bueno, arrancamos con la pedagógica didáctica, pero yo estaba pensando, ¿nunca se pusieron a pensar para qué me sirve esta materia? ¿Realmente me sirve? ¿O es una más de relleno? No, para mí sí sirve. Servir sirve Te da una todo, herramienta. A ver, en ninguna pero duda. A mí me ha pasado, en la época que estaba estudiando, teníamos una materia en cuarto Sí, que era ética y deontología profesional. bueno, sí. Digo, es una materia al pedo, porque no. Después, a lo mejor, con el tiempo, le das vuelta, no le das vuelta. Entonces, yo le iba a proponer, en forma individual, en forma grupal, un poco atendiendo a la formación de grupos que hablamos la clase pasada. El que quiere lo hace, el que no quiere no lo hace. A ver, un planteo. A ver, y con esto no quiero decir que esto es neutro. Quien no lo hace no va a modificar nada el final de la nota. Quien medianamente lo hace, y bueno, suma, todo suma, no es neutro esto. Pero, a ver, grupal o individual, porque hay gente que le gusta trabajar grupal, hay gente que no. Yo, lo grupal sirve para otras cosas, pero cuando digo lo grupal es, a lo mejor hacemos 3 personas, 2 piensan de una manera y otra no. Bueno, fulanito y fulanito pensamos esto, yo opino lo otro. También, vale también la disidencia dentro del grupo, pero la idea es planteo, reflexión. ¿Sirve esta materia? ¿Es importante? ¿Es menos importante que las disciplinares? Está en Sí, las sí es mismas. importante, profe, la pedagogía. Pará. Estoy haciendo interrogantes para el trabajo. Y no vamos a influenciar. Hay gente que a lo mejor está centrado en lo disciplinar y es más importante a lo mejor la perspectiva social o la perspectiva ambiental o la historia. Todo es válido acá, ¿eh? Ese sería un poco el planteo. Grupal, individual, me lo mandan por mail o como archivo o en el cuerpo del mail, pero sí los nombres de quién son. Ya le estoy complicando la vida. O sea, es un planteo de si es importante para uno esa materia, si le va a dar utilidad o no. También puede ser. O a lo mejor, Okay. y forma parte del paquete, forma parte del relleno. Son puntos de vista y todo es válido. A lo mejor, que me pasó a mí en la época que estudiaba. Nosotros teníamos una materia que era filosofía. Digo, ¿para qué carajo está esta materia dentro del profesorado? A mí me pasa eso con filosofía. Tal Bueno, cual, sí. Eso es relleno. bueno, Sí, a sí, ver, no me animo. y si Y a ustedes, mí me pasa eso. si ustedes leyeron todo el texto ayer, y coincido en un todo, en todas las carreras, en todas las materias, en todos los niveles, debería estar la filosofía. Desde mi pensamiento le agrego la lógica. Pero ¿qué pasa? Me pasó a mí de la época de estudiante. Teoría de la educación, otra de las materias que tuvimos. Van cambiando de nombre, pero más o menos apunta a lo mismo.
A veces pasa cuando es chocante después de haber tenido una carrera y de dar los mismos temas, y eso me parece a mí que es un relleno como para mí. A mí Sí, me suena pero un querés que te poco diga una cosa, bueno, filosofía, ahora, por ejemplo, vos que venís de otro profesorado, hasta ahora lo que reciente. estamos reciente. Claro, tengo todo, ¿me entendés? Como me Sí, da pero vuelta todo lo ¿estamos viendo mismo. los mismos temas? Hasta ahora lo que es práctica docente, sí, y por ejemplo, con vos solamente me preguntás, lo que es práctica docente, sí, hasta ahora sí. ¿Estás seguro que trabajaron a Sanjurjo? No, a Sanjurjo no. Pero, por ejemplo, cuando toda la clase, por ejemplo, de ayer, eso lo recontra vimos durante toda la carrera, y a mí me resulta como que parece que estoy de vuelta haciendo lo mismo. A mí me pasa. Claro, No sé si para los mí chicos es están distinto, también. María. Para Y mí hay cosas distinto. nuevas y hay cosas viejas. Es como, hay cosas que las estoy incorporando y hay cosas que las recuerdo. Es un poquito de todo. No, ninguna Con duda, respecto es a eso, válido. sí. Para mí es muy distinto, profe, porque yo trabajé otros autores. Está Yo bien. trabajé Poggi y A ver. Caldarola. Pero Sí, es muy Poggi distinto. trabajamos el año pasado. Dudo, Para el resto es conociendo más o nuevo, menos. porque es la primera vez. Bueno, sí, no, a ver, no, pará. En Es este totalmente caso, así. no nos cambia porque, bueno, pero Sanjurjo dudo que la trabajen. Yo si No, tuviera, no, Sanjurjo No, no lo yo trabajé. No, eso no lo Sanjurjo no lo trabajé. trabajamos. ¿Cómo? yo si estuviera en la postura que están algunos chicos que ya tienen un profesorado, te da por lógica que ya tienen la parte perspectiva pedagógica. Me parece como que es muy redundante que un nuevo cursen o le hagan cursar ese espacio curricular. La Lo que pedagógica, no considero que sí, obviamente, pará, práctica la docente, pedagógica didáctica, sí. ¿No También. están en la otra carrera de profesorado? Sí lo vimos. en la pedagógica Claro. didáctica, ¿viste esto? ¿Viste la didáctica de la No, geografía? tuvimos Ah, pedagogía la y tuvimos geografía no, didáctica, claro. y para colmo tuvimos didáctica con Candelaria Gordón, Ya que nos eso, volvió loca, ya eso pero es era otra, mucho. eso es otra historia. Ustedes tuvieron una didáctica general, una pedagogía general. ¿A dónde apuntamos? Pedagogía, filosofía. ¿A dónde No, apuntamos? digo, hasta ahora no vi nada diferente. Lo único, el autor la autora Sanjurjo que me nombrás, pero capaz que lo que yo pienso, que Ahora te cuando yo voy a siga, tomar, ahora te voy a tomar examen. no, adelante de los chicos no me tomes, no seas así. O al otro, No, tengo también que viene de primaria. a Matías. A Matías también. ¿Qué es el conocimiento Yo didáctico no dije del nada. contenido? No, Matías no dijo nada, fui yo, pero a ver, yo lo que pienso que capaz que pasando un par de clases vas a aparecer con A ver, otras cosas pregunto. nuevas Esto es interesante. y yo voy a aprender otras cosas. No interesa, eso no me cambia la cosa. ¿Qué es el conocimiento didáctico del contenido? Ahí estoy tomando examen. Eso es lo que hablamos ayer. A ver, sí, obvio. Yo te puedo hablar de currículo didáctica El del nivel conocimiento primario, pero me didáctico quedo... del contenido lo voy a trabajar yo, solamente yo, no me lo va a dar nadie. No, pará, lo vas a trabajar vos lo vas a construir, pero todo hay un Claro. marco teórico que fundamenta. Claro, pero te van a dar las herramientas. A ver, poder Imagínate construirlo. que en un grupo tengo, o trabajaba cortando el pizarrón en 4, así que imagínate las cosas que tengo que hacer para ver de qué forma puedo trabajar con los chicos, porque son todos diferentes. Entonces, sí, eso lo voy construyendo yo, al conocimiento, Sí, a la ninguna didáctica. duda, lo vas a ir haciendo vos, pero hay todo un marco teórico que te sirve y ustedes lo van a aplicar. Y si lo vieron, bienvenido, lo saco de taquito. No hay mejor cosa que esto ya lo zafé, lo entiendo.
Claro, por eso te digo, hasta ahora es como que conozco menos a Sanjurjo, pero lo que pienso que más adelante vas a nombrar otros autores y voy a trabajar que no los conozco. No, los verdaderamente autores va a servir. trabajamos Sanjurjo, España, Sanjurjo y Pilar Benejam. Y Dolores Quinquer, pero ya es muy específica la geografía. No los conozco, ¿viste? Por eso te digo. No, pero, a ver, y en cierto modo, tratar de orientarlo para escuela secundaria. Eso es un poco lo que... y claro, no después... que esto sea mejor O sea, entonces, o peor. profe, claro, serían los modos cómo presentaría el tema el docente hacia los alumnos. ¿Cómo lo presentaría? Para que los alumnos puedan comprender ese tema que está dando el docente. Es lo que yo pienso. O no sé, a lo mejor me expresé mal. Son formas de ver las cosas. Pero bueno, volvemos de nuevo a la punta. Igual bajaste un montón de material que yo nunca lo leí y lo estoy leyendo, o sea, no es que es todo, ¿me entendés? Como dice Nayara, es un poco de lo que ya te conocemos, que nos juega a favor, y lo nuevo, digamos, ¿no? Pero bueno, hay cosas que, por ejemplo, los salones, ya sabemos que el salón del positivismo y que, la diferencia que hay entre uno y el otro, esas cosas como son medio engorrosas escucharlas de vuelta, pero... No, sí, es lo lógico. Pero el vínculo que tenemos con Mariela si vos te ponés... viene de larga data, de amores y odios, ¿o no? No, yo te requiero, nada que ver, nada que ver. Arrancamos. Después de mucho tiempo te quiero. Bueno, a ver. ¿Qué o dónde tenemos que centrar esto? Por lo pronto, ¿quedó claro el tema del trabajito? El que lo quiere hacer lo hace, el que no quiere hacer no lo hace, lo quiere hacer en grupo, lo hace de forma individual. Conocimiento social, y esto lo vamos a seguir machacando permanentemente. A ver, todo conocimiento social, que es lo que nosotros vamos a transponer, lo que nosotros vamos a enseñar. ¿Cuál es la característica fundamental que tiene el conocimiento social, a diferencia del conocimiento natural? La complejidad, y los dos conocimientos son complejos. Desde mi óptica es más complejo a lo mejor algún conocimiento de la naturaleza. Desde a lo mejor de la botánica, por la terminología, pero eso puede ser porque no es familiar para con uno. Ahora, es multidisciplinario. ¿Cómo dije? Que es multidisciplinario, que conlleva muchas materias, un conocimiento social. Exactamente. Porque está todo relacionado. Porque está todo relacionado y porque admite diferentes enfoques y admite diferentes ideologías. Esa ideología es un caballito de batalla a lo largo de nuestra carrera. Pero, por sobre todas las cosas, ese conocimiento social siempre va a ser relativo. Y más provisorio que uno natural. Pero siempre va a ser relativo. Y hay múltiples ejemplos. Desde el paradigma que nos posicionamos en geografía, como de la historia, como de las propias ciencias sociales. Desde la sociología, desde la antropología. Siempre va a ser relativo. El relativismo atraviesa siempre el conocimiento social. Además también invita a hacerse más preguntas. Digamos, no es una sola respuesta, sino que se puede brindar de un acontecimiento, de un suceso histórico, también muchos más interrogantes. Ninguna duda. Ninguna duda. Es muy cambiante constantemente. Además apela a la subjetividad, el pensamiento de cada uno. La subjetividad, ninguna duda también, y acá... ¿Se consigue a través de las experiencias, puede ser? También.
También. Atravesado también por la cultura y por el entorno y el lugar en la sociedad que uno ocupa, ¿no? No es lo mismo en un suceso histórico ser el protagonista que ser el sujeto al cual tenés que estar bajo dominación, digamos, subordinado, por así decirlo. Obviamente no va a ser sobre una misma situación, no va a ser la misma mirada la clase dominante que la clase subordinada. Sí, o podés estar en el medio. También. A ver, y de ahí son, es decir, para la clase dominante, el pensamiento del subordinado es relativo. ¿Qué intereses le mueve? Desde el subordinado, ¿qué intereses le mueve la clase dominante? Y ahí estás tomando una postura desde la geografía o de las ciencias sociales críticas. El positivismo nunca se preocupó por esa relación dominante-dominado. Recién aparece con el pensamiento de la historia social. Claro. Pero bueno, para el abordaje de ese conocimiento social y su correspondiente transposición, hablamos de metaconceptos o conceptos estructurantes. ¿Qué son los metaconceptos? Primero, que no son conceptos objetos de ser transpuestos. Son conceptos, o los metaconceptos o los estructurantes, que en el caso nuestro de las ciencias sociales tenemos 3 y los vieron con Maggio. Maggio arrancó el año pasado con esto. La realidad social. Sujeto social y... Sujeto social, ¿cuál sería el otro? Tiempo histórico y... El espacio geográfico. Y espacio geográfico. Realidad social y sujeto social. La realidad social no sé si es estructurante. Porque de última, la realidad social, desde tu enfoque, la vas a poder enseñar. Ahora, te llega a la pregunta de ¿qué es la realidad social? Y ahí aparece el relativismo. La realidad social, ¿cómo puede llegar a ser un concepto de enseñanza? En un espacio y en un tiempo. Está determinada por el entorno y el contexto. Exactamente. Ahora, ¿qué son los metaconceptos? Son conceptos, grandes conceptos, conceptos amplios, que me permiten construir y comprender otros. Es decir, no son objeto de enseñanza. No lo vamos a enseñar en escuela secundaria. Tiempo, aunque tendríamos que enseñarlo, no está en los planes de estudios, aparece en forma transversal. Espacio también. Sujeto social como metaconcepto también. Es decir, ¿qué hacen estos metaconceptos? Transforman y dan apertura, y acá me estoy metiendo un poco en el campo de la psicología, que no sé, transforma el sistema cognitivo del docente y del alumno. Van a dar estructura al objeto de estudio, van a dar estructura a ese contenido enseñable. Pero también en el abordaje de las ciencias sociales aparecen otros conceptos que Beneham habla de principios de conceptos transdisciplinarios, que serían los principios explicativos
que van a explicar el funcionamiento de esa realidad social, que van a orientar cómo selecciono, cómo ordeno, cómo secuencio, cómo creo el área, la multidisciplinariedad, el abordaje de esos contenidos. Me van a servir para interpretar. Me van a servir para interpretar el abordaje de esa realidad social. ¿Cuáles serían esos conceptos transdisciplinares? Y a medida que los vamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo, o ustedes, si nos competen a nosotros como geografía o les compete a la historia. Un transdisciplinar por excelencia es el de cambio y continuidad. Es un transdisciplinar con fuerte anclaje en la historia o en la geografía. Pregunto. Y en la historia sí. Está bien. ¿Cambios y continuidades en qué? Se podrían dar en ambos, podría ser, ¿no? Sí. Sería en las ciencias sociales. Ninguna duda. En las ciencias sociales. En general. Y pero concretamente en la geografía. Ustedes, profesores de geografía, esa transdisciplinariedad o esos principios explicativos, ¿los van a utilizar? Y sí, porque, por ejemplo, desde mi punto de vista, en la geografía social, que atraviesa un poco la tasa de natalidad, mortalidad, los análisis de los censos, uno busca siempre causas, ¿no? E intenta explicar eso y seguramente va a haber cambios que modifican la demografía. Ninguna duda. La geografía social sí, va a haber... sí, en la geografía cuantitativa, pero en la geografía general. Más amplio. ¿Vos te referís a la geografía física? No sé si hablaría de la geografía física, también puede ser. En menor escala, ¿dónde se ven los cambios y continuidades? Desde el ordenamiento del espacio. Exactamente, en el ordenamiento del espacio. Objeto de estudio de la geografía. De ahí eso me va a llevar, ese cambio y continuidad, me va a llevar al concepto de evolución y al concepto de revolución. ¿Lo puedo aplicar a la geografía? Que hasta ahora parece que son todos transdisciplinares, pero mirados desde la óptica de la historia. El concepto de evolución y de revolución, ¿lo puedo aplicar al ordenamiento del espacio? Como concepto, ¿eh? Y sí, por ejemplo, me voy a la revolución industrial. El ordenamiento del espacio fue más allá de que se hacía una revolución, ¿no? Fue una revolución en torno al crecimiento demográfico que se generó.
y a todo lo que surgió a partir de eso, cómo la población se fue armando alrededor de las fábricas y los barrios fueron apareciendo y demás. Claro, como a ese soporte de relaciones, producto de. ¿Cómo se ordenó el espacio? Es decir, Claro. otro como revolución puede ser el establecimiento de los barrios cerrados, que es relativamente nuevo, de un día para otro. El espacio se ordena a lo mejor en menos de un año, cambia el ordenamiento. Se puede tomar como revolución. Un ejemplo, Ruta 9, donde en la altura de Cardales, donde se hizo el complejo El Sofitel, eso se ordenó o cambió el ordenamiento en menos de un año. Si lo focalizamos en eso. Sí, el tema de los cultivos, por ejemplo, en base a las necesidades de cada uno. Pues fíjate que las plantaciones hoy en día, cada vez con el tema de la soja. También puede ser. ¿Entiendes? O también el concepto de dominización, del cómo el ser humano a medida que iba evolucionando, iba ordenando el espacio para sus propios beneficios. Sí, pero dijiste una palabra, cómo iba evolucionando. Más allá de la revolución tecnológica, de la revolución neolítica, yo no sé si es tanto revolución, el ordenamiento del espacio fue un proceso lento. Le podés dar los Sí, dos porque se llevó enfoques. millones de años. También puede ser eso. No vivimos en esa época. No lo Sí, algo podemos. más espontáneo. Tal cual es todo teoría. Puede ser. Ahora, de esos cambios y continuidades se desprende otro concepto que es el de sucesión. ¿Que eso a qué me va a dar idea? A la idea de proceso social histórico. Pero antes de llegar al proceso, vuelvo a los cambios y continuidades. Este elemento, esos cambios y continuidades, me va a marcar o me lo va a preparar para ver los tres tipos de tiempos braudelianos. Claro. Cambios y continuidades. Y luego llego a la idea de proceso. ¿Cuáles serían esos tres tiempos o temporalmente tiempo histórico, tiempo social braudelianos? Media, corta, media, corta y larga duración. Media, corta y larga duración. Exactamente. ¿El medio cuál sería? La coyuntura no era. La coyuntura. Y la estructura es el largo. Claro. Ahora, esa sucesión, según la sociedad, según la tecnología, y ahí caemos a lo que dice Dolfo con respecto a recurso obstáculo, según la tecnología, según las características de la sociedad, esa sucesión, esos cambios y continuidades, ese proceso va a actuar con diferentes ritmos. ¿Se entiende eso? ¿Y eso con qué concepción temporal la puedo asociar?
¿Se acuerdan de el dios bueno griego? Kairos y... El bueno, el Cronos otro, es el Cronos, sí, que arranca en Kairos. cuarta y no para. Un Cronología. tiempo relativo sería, profe. El tiempo rizomático. No sé cuál es el tiempo relativo. Diacrónico y sincrónico no. Es el tiempo rizomático, el tiempo medianamente circular, que es asociable con otro concepto, con el concepto de simultaneidad, aplicable a la historia y a la geografía, aplicable a las ciencias sociales. ¿Cuál sería el concepto de simultaneidad? Podrían hacer varios Que ocurren al mismo tiempo. acontecimientos que Ocurren suceden en un mismo simultáneo. tiempo, Una cosa con- pero no Pará en que un no mismo entendí. espacio. No entendí un poco, hablen de uno. ¿Quién habla primero? Arre. Para mí la simultaneidad vendría a darse cuando diferentes acontecimientos suceden en un mismo tiempo, pero no en un mismo espacio. Exactamente. Bien, buena. Exactamente. Eso lo van a trabajar. No sé si ya estuvieron viendo el diseño de sociales de primer año. La primera unidad, no me acuerdo textual el nombre, pero habla de los dos mundos. Se está refiriendo mundo europeo, mundo americano. ¿Qué pasaba en un lado? ¿Qué pasaba en otro? En ese mismo tiempo. Claro, O como si vimos lo el miro año desde la pasado, geografía, cómo se ordenaba el espacio en Europa, cómo se ordenaba o no el espacio en América. Claro, más o menos lo que dijo. Y ahí entra a jugar el ritmo de evolución de la sociedad. Pero todo esto está enmarcada en la duración de los procesos. Si desde el momento que periodizo, voy a periodizar generalmente o atendiendo a la idea de estructura. Cuando trabajo lo macro, voy a periodizar a lo mejor en función de la coyuntura. Cuando trabajo lo medio. ¿Se entendió esta parte? Sí, más o menos. A ver, ¿qué significa periodizar? Cuando yo periodizo, qué sé yo, edad antigua, edad media, edad moderna, me meto la Argentina colonial, la Argentina agroexportadora, tomo parámetros, tengo en cuenta cambios y continuidades, tengo en cuenta el proceso, dónde se hizo el quiebre. Eso me va a permitir ordenar los ciclos. Y acá, ¿qué elemento aparece? ¿Qué dios griego aparece? Ay, mira, Cronos. El Cronos. El Cronos, sí. Ah, tenés razón, cronológico. Ah, Exactamente, aparece el Cronos. Ahora,
esos cambios, continuidades, evolución, tengo que tener otro transdisciplinar que los puede llegar a englobar, que es la multicausalidad. Es decir, no aparece una única causa. Por ejemplo, ¿cuáles serían las causas del establecimiento de un concepto muy de la geografía social? El establecimiento de los primeros asentamientos de las villas de emergencia. En el caso de las grandes ciudades. Por ejemplo, la superpoblación, la pobreza, o sea, hacer como un conjunto de situaciones. Superpoblación. Pobreza ¿es causa o es consecuencia? Consecuencia. Consecuencia, sí. ¿Dónde tendremos que encontrar? No, uno es causa. La falta de planificación. Las villas se dan en barrios. La falta de planificación también puede llegar a ser consecuencia. Sí. A ver, necesitamos conocimientos de contenido para analizar esto, pero no hay una única causa. Son múltiples. Esas causas van de lo micro, a ver. A lo macro. Los primeros asentamientos se dan por el establecimiento de, estamos haciendo lineal y muy por arriba, de las primeras causas. Las primeras causas. El establecimiento de las primeras fábricas. Ahora, ¿por qué se establecen las primeras fábricas? Una cuestión laboral. Exactamente, es una cuestión laboral. Ahora, hay una multicausalidad que también puede ser causa y consecuencia. Necesidad laboral es causa, pero también es consecuencia ¿de qué? Del cambio en la estructura económica. Se establecen las primeras fábricas, ¿por qué? Porque cambia la política económica a escala argentina, a escala mundial. Pasamos de un sistema de economías abiertas a un sistema de economías cerradas. Ya dejamos de ser agroexportador para crear una incipiente industria porque no podemos importar. Sí. Estoy tirando así datos que ustedes los van a ir trabajando a lo largo de los años. Pero bueno, me voy a otra época antes de llegar a esto. La mayoría por los apellidos acá tenemos, somos hijos de inmigrantes o nietos o bisnietos o lo que quieran llamarle. ¿Por qué llegaron los inmigrantes acá en la Argentina? Por las guerras mundiales. La guerra, por el hambre. Claro. Sí. Por trabajo, por las guerras mundiales. Por hambre. Por propaganda. Un montón de factores sociales. ¿Cuál También en sería las causas se puede observar la multicausalidad de las razones por las cuales vinieron. Exactamente. ¿Cuál sería una consecuencia? Bien de ordenamiento espacial. La superpoblación después. Más que superpoblación. La emigración. La consecuencia por la que migran. ¿Por qué emigraron? ¿O no? Esas serían las causas. A ver, estamos... las causas, tenés razón. Sí. A ver, el conventillo. Sí. Claro, por eso ahí está. La vivienda sería, profe. El nacimiento del conventillo.
Las Claro, enfermedades porque no había, también. no había un lugar demográfico para que ellos edifican sus casas, entonces iban o se refugiaban en una casa abandonada y los convertían en conventillos. O sea, la consecuencia sería el orden No del sé espacio, si eran, cómo se altera. sí, casas abandonadas, sí. Además, ¿Y por qué estaban vendría a esas ser, casas? Y acá no pasó, ¿Y por qué estaban esas casas abandonadas? Porque me parece, puede ser que la gente que vivía ahí se fue a vivir a otra parte de la ciudad. ¿Y por qué se fue a Por, vivir en por otra la, parte de la ciudad? me parece que fue por la peste, por las Exactamente, enfermedades, entre sí. otras Y, cosas. se además los fueron a vivir a inmigrantes la eran muy zona más discriminados, rica de esa la vendría a ser Argentina, otra consecuencia. de Buenos Aires. Hablen de uno. Dale, Nay. Que además otra consecuencia sería la discriminación hacia los inmigrantes que provenían de otros sectores, de otros lugares. Yo te diría discriminación o preocupación. Porque no se quedaron atrás tampoco. Hay una obra muy linda, que es una novela, que a lo mejor ustedes la estudiaron, que sirve para geografía, que a lo mejor ustedes lo estudiaron en literatura, que es En la sangre de Cambaceres. No sé si alguien lo leyó, o se lo hicieron leer en la No. escuela. El año pasado me lo hicieron leer. ¿Quién? ¿En serio? Vos. Mira. No, yo no te lo hice leer. Lo Por eso me acordé de recomendé. los conventillos. Lo recomendé. ¿Cómo se llama? En la sangre. ¿Pero lo leíste? Sí, sí, lo leí. A ver, desde el punto de vista social, ¿qué dice? ¿Qué es En la sangre de Cambaceres? A los inmigrantes los marginaban, o sea, eran como, no me acuerdo qué palabras usaban, pero como eran los hijos de... eran discriminados. O sea, como que nunca iban a ascender. Fíjate cómo son las cosas, y acá lo relativo del conocimiento social. A vos te quedó eso, es válido. Vos fíjate cómo lo miro yo, y no te estoy diciendo que es mejor o peor que lo tuyo, y este es un buen ejemplo. Para mí es un grito de alerta. Ojo, mirá lo que están haciendo estos que llegaron. Sí, y ahí el Estado como que empieza... Sí, tiene muchos puntos para verlo, ese libro. Eso. A ver, vos lo miraste con que a los inmigrantes los discriminaban. Sí. Yo te diría, es un grito de alerta de la clase patricia terrateniente. Se nos están metiendo. No, hay. Se nos están casando con nuestros parientes. Podemos llegar a perder patrimonio. Se le cortó el... Guarda, puede llegar a ser. ¿Me están escuchando o no?